ha sido presidente del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, la máxima instancia de representación de todas las universidades públicas de nuestro país, a quien ya saludamos. Ingeniero Freddy Mendoza, bienvenido. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Quiero agradecer la gentileza que tienen para conmigo, a Radio Pío XII fundamentalmente. Y pues bueno, muchas gracias y para servirles en las preguntas que usted me hará en esta oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Antes de entrar en tema, en materia, ingeniero, pregunta, ¿qué es el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana? ¿Qué instancia es? Yo he manejado las palabras representación y también tiene un carácter de ejecución, me decía usted extra micrófono. Sí, efectivamente, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana representa al sistema de la Universidad Boliviana, que está conformado por 11 universidades públicas y 4 universidades de régimen especial. En realidad son 15 universidades, ¿no es cierto? Entonces, tiene un carácter más que todo ejecutivo, que permite desarrollar todo lo que se refiere al proceso de gestión académica en todo el sistema de la Universidad Boliviana. Asimismo, su función fundamental es cumplir con todas las resoluciones de los congresos del sistema de la Universidad Boliviana, así también de otras instancias como son las conferencias de universidades. Entonces, constantemente nos estamos reuniendo con todos los representantes de las universidades, uno con los rectores a nivel del sistema y también en la parte académica, en lo que se refiere a la parte académica, investigación, ciencia, tecnología, desarrollo institucional, interacción, extensión universitaria, administrativa, financiera, posgrado, cooperación internacional, etc. Entonces, en realidad, el CUB está compuesto por 8 secretarías nacionales y una secretaría ejecutiva. El ingeniero Freddy Mendoza ha sido o es docente de la Universidad Nacional Siglo XX y él ha ocupado la cabeza del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana durante 4 años. Ingeniero, hemos tenido una época de vacas gordas en el país, de bonanza económica, y esto se ha expresado también en la transferencia de dineros a las universidades del país. A las universidades más grandes, mucho más dinero; a las universidades pequeñas, menos dinero, pero también habían estas transferencias. Sin embargo, desde hace 4 años atrás, estamos viviendo una época de depresión, caída económica, crisis económica. Hemos escuchado a los rectores de las universidades que el gobierno tiene que transferir el dinero suficiente, garantizar el dinero suficiente. ¿Cuánto necesitan las universidades del país para ese sustento económico, para funcionar y formar profesionales? Ustedes manejan los datos económicos. Bueno, en realidad, para entender un poco este tema, es importante mencionar cuáles son las fuentes de financiamiento del sistema de la Universidad Boliviana. Dentro de ellos tenemos la subvención ordinaria, ¿no es cierto? Tenemos la coparticipación tributaria, los recursos del IDH, y luego una subvención extraordinaria. En realidad, la subvención ordinaria referente a pago de sueldos, más que todo el grupo 10.000, en la mayor parte de las universidades solamente alcanza hasta el mes de octubre, noviembre en algunos casos. Ahora. ¿No es cierto? Y siempre ha sido así. Entonces, sobre esa base, en los 4 años de gestión que he estado, he logrado el financiamiento de un presupuesto extraordinario para terminar hasta diciembre. Pero, sin embargo, seguimos arrastrando un déficit que viene por muchas razones, fundamentalmente en lo que se refiere a la subvención del IDH, que ha disminuido casi en un 80%, ¿no es cierto?, en una reducción bastante significativa. Entonces, en este momento, el sistema universitario percibe, ¿no es cierto?, de esas fuentes que he mencionado, 4.720 millones. 420 millones, de los cuales la subvención ordinaria significa el 35.22, la coparticipación al 53%, el IDH apenas el 4%, la subvención extraordinaria el 5%, y acá también las universidades tienen los ingresos propios, ¿no es cierto? Entonces, esas son las fuentes que se tienen. Ahora,
en todo este tiempo, las universidades han entrado en una crisis, no porque las universidades hayan manejado mal, digamos, el presupuesto que se les da a las universidades, no, sino sencillamente es que en algunos casos, por ejemplo en el caso del IDH, esta ha sufrido una disminución increíble. El mayor presupuesto que hemos recibido ha sido el 2014 y pues bueno, ha habido una reducción casi de un 80% comparado con el 2026. Y eso significa alrededor de 885 millones que las universidades reciben menos cada año. Y eso es bastante complicado. En este momento el déficit del sistema es de 1.236 millones de bolivianos. Ingeniero, cuando usted dice en la cuestión de sueldos, en el ingreso para los sueldos, siempre alcanza hasta octubre. ¿Qué pasa con noviembre y diciembre? ¿Por qué no alcanza hasta diciembre? ¿Le presentan un presupuesto al gobierno solamente de enero hasta octubre? ¿O qué es lo que ocurre? ¿Por qué no alcanza hasta diciembre? Bueno, en realidad, a ver, cuando nos asignan un presupuesto ordinario, ¿no es cierto?, en el tiempo se ha mantenido casi constante, con un incremento apenas de un 3%, por ejemplo, referido del 25 al 26. Entonces, y obviamente que las universidades van creciendo, pero en una proporción diferente. Casi en un 20% hay un incremento, digamos, de crecimiento. Y comparar con lo que se maneja 3%, obviamente que la subvención no va a alcanzar, ¿no es cierto? Porque el gobierno sigue manejando ese presupuesto ordinario, repite, etcétera, con un incremento insignificante. Por eso no alcanza el dinero. Y es más, ¿no es cierto? Como ha habido una reducción de los recursos del IDH, eso directamente va a afectar a lo que significa equipamiento de laboratorios, infraestructura, becas y todo eso. Entonces, las universidades tienen que asumir esa responsabilidad más. Esa es la razón fundamental. Bien, cuando usted dice estamos con un déficit de más de 1.000 millones de bolivianos, ¿de dónde obtienen ese dinero? ¿Cómo logran completar ese déficit? ¿O prácticamente ese dinero no hay, no va a haber y, como usted dice o señala, hay cosas que se dejan de hacer, servicios que se dejan de atender? Hay servicios que se dejan atender, pero en lo referente a los presupuestos, como no alcanza, empiezan a gastar lo que es el presupuesto del siguiente año. Es decir, para cubrir, por ejemplo, diciembre, sí, entonces gastan el presupuesto de enero. ¿Eso ocurre en todas las universidades? En todas las universidades. Entonces, y obviamente eso se ha venido arrastrando y de a poco ha ido creciendo ese déficit, llegando a 1.236 millones. Bien, bueno, ¿qué proyectan para futuro ustedes? Mire, ingeniero, el IDH, la exportación de gas ha caído y va a seguir cayendo y va a continuar cayendo. El IDH se va a seguir achicando. No sé cómo va la coparticipación tributaria, el dinero que se recauda por impuestos, al parecer va a ir incrementando, pero el IDH va a seguir disminuyendo. ¿Qué proyectan ustedes y cómo están planeando desde las universidades llenar este vacío? Ya, bueno, en realidad la reducción del IDH ha sido muy significativo. El 2014 hemos tenido casi 1.049 millones que se ha asignado por IDH. Y luego el 2026 apenas es de 103 millones. Eso significa que al año, es decir, tenemos un déficit de 855 millones. Los 1.000 millones que reciben en el 2014, hoy reciben apenas el 10% de ese monto total. Apenas recibimos el 20%. 20%. 20% aproximadamente, ¿no es cierto? Hemos perdido casi un 80%. Y eso tiende, digamos, a desaparecer. Ahora, nosotros le hemos planteado esa misma situación. Hemos tenido el 11 de febrero una reunión con el ministro de Economía, con Gabriel Espinosa, antes de que yo deje las funciones, y le hemos explicado la situación de la crisis económica por la que está pasando el sistema de la Universidad Boliviana.
hemos pedido que se pueda compensar, ¿no es cierto?, con otros ingresos, ¿no es cierto? Entonces, hemos quedado en instalar mesas técnicas para analizar varios aspectos. Uno, impuesto, por ejemplo, a las regalías mineras, eso es uno de los aspectos que hemos tocado. Después, nos siguen descontando, ¿no es cierto?, de este presupuesto del IDH para los procesos de prospección y exploración. Y eso no le corresponde a las universidades cubrir, eso le corresponde al Estado, ¿no es cierto? Si no me equivoco, es en un 12% que va, ¿no es cierto? Entonces, y cada año nos siguen descontando eso. Entonces, esos aspectos han hecho, digamos, de que las universidades entren en esa crisis. Y por ese mismo hecho, habíamos quedado en analizar punto por punto, y pues bueno, y en eso yo he dejado las funciones, ahora le corresponde al nuevo Ejecutivo sentarse con el ministro de Economía. Lamentablemente estamos en una situación bastante crítica en ese aspecto, pero sin embargo vamos a tener que hacer ese análisis. Incluso hemos hablado de lo que significa el 50-50. O sea, ¿qué significa? O sea, ¿cuánto nos van a dar a las universidades de ese 50-50? No nos han podido responder en forma clara. Dijeron que vamos a instalar las mesas técnicas, ahí lo vamos a analizar, juntamente las gobernaciones, las alcaldías, etcétera, ¿no es cierto? Y ese aspecto es bien complicado, porque en este momento, por ejemplo, la coparticipación que percibimos es el 5%, ¿no es cierto?, del total de ingresos que entra por coparticipación. De ese 5% se distribuye en función a la población que se tiene en cada departamento, ¿no es cierto? Y lo lamentable acá, y tengo que decirlo, es que la universidad, por ejemplo, Siglo XX, tiene que compartir esa coparticipación con la Universidad Tomás Frías. Yo he estado haciendo algunos cálculos y pues bueno, de ese total que percibe a nivel departamental de los ingresos por coparticipación, la Siglo XX apenas el 14% percibe de ese total, ¿no es cierto? Y lo demás, ¿dónde va? Va a la Universidad Tomás Frías, y eso no es correcto. Y por eso yo le planteaba al rector, le decía, esto no es correcto, tendríamos que haber pedido que nos traten igual que a la Universidad Pública del Alto. ¿Cómo es en el Alto, entre el Alto y la San Andrés? ¿Cómo han resuelto este problema? Eso es diferente. ¿Cómo han hecho? La San Andrés tiene el total de ese 5%. A la Universidad Pública del Alto le han asignado el 0.355 del total que se percibe por coparticipación. Es decir, no le afecta nada a la Universidad Mayor de San Andrés, lo que no ocurre entre la Tomás Frías y la Universidad Nacional Siglo XX. Bien, ¿es posible mediante negociaciones llegar a ese punto de resultados o no? Yo en realidad conversé con el rector, hay que elaborar un proyecto de ley que nos permita tener el mismo tratamiento de la Universidad Pública del Alto. Aquí tienen que trabajar los diputados, los senadores. Exactamente, nos tienen que ayudar en ese proceso, porque sencillamente en este momento, si no me equivoco, espero no equivocarme en la cifra, en este momento la Universidad del Siglo XX tiene un déficit de 40 millones. Y el año pasado el presupuesto extraordinario que nos han asignado a la universidad ha sido de 8 millones. Se imagina, de 8 a 40. El déficit es grande. ¿No es cierto? La cifra es grande. Bien. Ahora, ¿hay alguna universidad que ha trabajado mucho esto? Es decir, como me van a dar menos dinero, voy a tener más ingresos propios, de tal manera que si no voy a cubrir todo, por lo menos voy a cubrir un poco más. ¿Alguna de las universidades está resolviendo o intentando resolver de tal manera que cubra en algo o en parte este déficit grande? A ver, en realidad las universidades, obviamente en una conferencia, si no me equivoco, se tocó este punto. No podemos seguir nosotros jalando la mano para que el Estado siempre nos dé la subvención. Tenemos que mejorar nuestros ingresos propios. Entonces se ha hablado de las empresas productivas universitarias. ¿Hay empresas productivas? Existen empresas productivas. ¿Y realmente son productivas? Son productivas. ¿Me da ejemplos? Se administra, en realidad no tengo los montos, se administran solos. Por ejemplo, en la Universidad de San Simón hay, que depende de la carrera de agronomía, en el que fabrican
¿cómo se llama?, herramientas para, herramientas agrícolas en este caso, y ellos venden y obviamente se administran solos. Entonces, pues bueno, y así también tiene la San Andrés. La San Francisco Javier tiene de francesa. También tiene, ¿no? Obviamente. Entonces, lo que hemos hecho es, hemos trabajado en la Secretaría Administrativa Financiera para presentar un proyecto de ley. ¿Cuál ha sido el gran problema que hemos tenido? La facturación, en realidad. ¿Por qué? Es decir, que nosotros por prestar servicios también tenemos que facturar. Entonces, y obviamente eso un poco perjudica en los ingresos, ¿no es cierto? Y es más, porque no solamente tiene que ser, digamos, un factor, como se dice, de prestación de servicios, sino también tiene que apoyar a lo que significa la formación académica, ¿no es cierto? Porque esos procesos ayudan bastante. Entonces, bajo eso hemos elaborado un proyecto de ley y está en la Asamblea Legislativa para su análisis. Yo tengo una experiencia que lo he hecho acá en la universidad. Nosotros hemos, por ejemplo, yo soy docente de la carrera de Ingeniería de Minas. Entonces, hemos hecho levantamientos topográficos, georreferenciados, y de eso obviamente nos han pagado. Pero algunas empresas querían que les facturemos, hemos tenido que buscar intermediarios. Entonces, y obviamente, y eso nos ha traído bastante dificultad, ¿no es cierto? Entonces, ¿Y qué dice el proyecto de ley que han presentado para resolver este problema de la facturación? ¿Qué dice? Se tenía que hacer todo un análisis, o sea, en realidad tiene un marco teórico del por qué se está haciendo, se quiere mejorar los ingresos propios en las universidades, y uno de los problemas que se tiene es el proceso de facturación, etcétera. Y pues bueno, lo que estamos pidiendo es que nos liberen, digamos, ¿no es cierto? Eso de pagar, en este caso por facturación, no sé cómo se llama el término. Eso dice el proyecto de ley. Sí, eso dice. Pero eso ha bajado, si no me equivoco, al Ministerio de Economía, etcétera, a varios lugares baja, y pues bueno, hay que hacer un seguimiento para llevar adelante ese proceso. En general, ingeniero, entonces hay una conclusión que dice que tienen que mejorar los ingresos propios en las universidades. Así es. Pero le preguntaba, insisto, ¿hay alguna universidad que se ha destacado, realmente ha mejorado mucho de sobremanera sus ingresos propios y esto le ha permitido disminuir el déficit que tiene? Sí, a la San Andrés. La San Andrés. La San Andrés, por ejemplo, generalmente casi su déficit no es muy significativo por el tamaño de universidad que es, ¿no es cierto? Y obviamente alguna vez yo conversaba con las rectoras, sí, tenemos ingresos propios, tienen farmacias, prestan servicios de odontología, medicina, hacen pruebas de laboratorio de aguas, etcétera. O sea, en realidad lo que hace falta es, por ejemplo, deberíamos, y eso lo he planteado yo en una conferencia, es que podamos conformar, por ejemplo, redes de laboratorio que nos permita hacer prestación de servicios. Por ejemplo, estudios geofísicos, por decir, para la construcción de una carretera, ¿no es cierto?, para el diseño de taludes, ¿no es cierto?, y nosotros lo podemos hacer, ¿no es cierto?, contaminación de aguas. ¿Se acuerda que una vez con Pío XII también habíamos hablado sobre eso, ¿no es cierto?, de la contaminación de los metales pesados en las cuencas hídricas acá de Yayagua, ¿no es cierto? Entonces, y pues bueno. ¿Y qué pasos tienen que dar el resto de las universidades para llegar a donde ha llegado la San Andrés? ¿Qué ha hecho la San Andrés para distinguirse, destacarse y realmente cubrir una parte de su déficit? ¿Qué pasos se tienen que dar? A ver, la San Andrés ha logrado resolver su problema mucho con convenios internacionales, de cooperación internacional. Pero no es, cuando hablamos de cooperación a veces se entiende mal que uno va a golpear la puerta y le dice ayúdeme, no es así, sino tiene que ser parte de redes temáticas. Por ejemplo, puede ser, por decir, presentan un proyecto sobre contaminación de un determinado río. Entonces presentan el proyecto y buscan financiamiento. ¿Y cómo logran ellos, o sea, beneficiarse? La cooperación internacional te va montando laboratorios, ¿no es cierto? Son donaciones. Después que ha hecho ya el proyecto presente y todo eso, pero la universidad se queda pues con laboratorio. Y lo mismo ha sucedido, por ejemplo, con la San Simón.
¿no es cierto? En cambio, las universidades chicas no hemos podido, digamos, entrar a ese proceso, porque, bueno, uno falta experiencia y es más, yo decía, las universidades grandes deberían transmitirnos su experiencia, decirnos qué es lo que debemos hacer, pero también existe un celo, ¿no es cierto? Y eso Estoy pensando, perjudica ingeniero, bastante. de la explicación que usted me está dando, estoy pensando que tienen un ente que planifica, tienen proyectistas, docentes de mucha experiencia que presentan estos proyectos, aprovechan estas oportunidades y consiguen estos financiamientos. Estoy pensando en eso. ¿Funciona así? Sí, así funciona. En una reunión que tuvimos con el presidente Arce Catacora, igual, o sea, aparentemente las universidades no hacen investigación. Eso es lo que nos quiso decir. ¿Les dijo eso? Sí, eso nos dijo el presidente. Y pues bueno, y todas las universidades han respondido indicando que sí existen trabajos de investigación. ¿Y en qué hemos quedado después de haber mostrado las investigaciones que tenemos sobre el litio, contaminación de aguas, etcétera? Hemos quedado de que también el gobierno tendría que cooperar, en realidad, prestar servicios de las universidades, no de otras empresas. Entonces hemos logrado que a través del Ministerio de Planificación se saque una convocatoria para resolver algunos problemas que se tienen en el país. El tema del litio, la recuperación de las tierras raras, para Maicocota yo me acuerdo, está. El financiamiento era de 50.000 bolivianos, ¿no es cierto? Todos los que presenten. Y había en varios campos. Entonces las universidades han presentado sus proyectos y les han desembolsado los 50.000 bolivianos. Entonces, y eso obviamente ha ido en beneficio de las universidades, ¿no? Ahora, disminuir el presupuesto. Usted me ha hablado de un monto total de 4.700 millones de bolivianos año. Y lo último que me dice, hay un déficit de más de 1.000 millones en este total, en este universo. Disminuir dinero, disminuir transferencias a las universidades, significa amputar servicios, significa renunciar, por ejemplo, a investigación. ¿Cómo está la ciencia, la tecnología, la investigación en las universidades? ¿Ha afectado o no esto? A ver, en realidad, las universidades grandes, dentro de su estructura, ya tenían contemplado lo que son docentes investigadores. Ya, ¿no es cierto? Tienen institutos de investigación, tienen conformadas sus redes de laboratorio y todo eso. Las universidades pequeñas no han podido avanzar en este aspecto. Perdón, ingeniero. No tenemos, por ejemplo, acá en el siglo XX no tenemos docentes investigadores a dedicación exclusiva, como ocurre con las otras universidades. Cuando dice universidades grandes, ¿podría mencionarme a cuáles se refiere exactamente? Del eje, más que todo estamos hablando de la San Andrés, San Simón, Gabriel René Moreno y también algo de la San Francisco Javier de Chuquisaca. Sí. Tienen docentes investigadores a tiempo completo. Tienen un presupuesto exclusivo para investigación. Exactamente. Las universidades pequeñas tienen debilidades en esto. El resto de las universidades. Así es. Bueno, ¿y cómo superar este problema? Es un poco complicado, ¿no? En realidad, lo que se tiene que hacer es más buscar, digamos, ser parte de redes temáticas, ¿no? Que nos permita a nosotros ingresar a ciertos procesos de investigación. Ahí sí el financiamiento va a ser externo, ¿sí? Entonces podemos hacer eso porque las universidades grandes sí las tienen. Entonces, y pues bueno, sin embargo también en función a sus requerimientos, como ya tienen conformados sus institutos, necesariamente necesitan de docentes investigadores. Por ejemplo, acá en la universidad nosotros no tenemos un instituto de investigación, ¿no? No hay un presupuesto exclusivo para investigación. Hay, claro. No hay docentes a tiempo completo en investigación. Correcto. El IDH estaba destinado a desarrollar la investigación, ciencia y tecnología. Sin embargo, por la reducción que se ha dado en los ingresos del IDH, obviamente no se ha podido, digamos, consolidar ese proceso. Bien. Ahora sí, ingeniero, el panorama es realmente, si las universidades no logran mejorar sus ingresos propios, no logran negociar mejor con el gobierno para conseguir más presupuesto, el futuro parece delicado, ¿no? El futuro parece delicado tomando en cuenta
la potencialidad económica del país, se está acabando el gas y no hay posibilidades de conseguir más dinero. Ahora, pasemos a lo académico, ingeniero. Mire, uno se pone a pensar y dice, hay una gran cantidad de doctores ahora en las universidades, una gran cantidad de magísteres, docentes que se han cualificado, requisitos de exigencia, es decir, se exige a las universidades tener laboratorios, tener infraestructura adecuada, tener docentes con estos títulos, tener una cantidad determinada de investigaciones, en fin. ¿Cuánto ha mejorado la enseñanza-aprendizaje en las universidades en los últimos años? A ver, en el 13º Congreso, en la segunda fase, se hizo ya un diagnóstico de la situación académica del sistema de la Universidad Boliviana. Y una de nuestras grandes debilidades siempre ha sido el proceso de investigación. Entonces se ha hablado de una revolución científica que se tendría que dar en el sistema de la Universidad Boliviana. Y este punto se tenía que tocar en extenso en el 14º Congreso, que no ha terminado, en realidad ha quedado a medias. Y pues bueno, seguramente después de un mes se va a llevar adelante en la San Simón, donde se va a hacer ese análisis. Y estamos trabajando sobre un nuevo modelo educativo del sistema de la Universidad Boliviana, que se centra en 4 funciones muy importantes: una formación integral humanista, la investigación científica tecnológica, luego la interacción y la gestión académica, y a su vez transversalizado con varios aspectos que son, por ejemplo, el complemento al grado, que es el posgrado, luego la evaluación y acreditación, que es muy importante, ¿no es cierto? Y la gestión. En realidad lo que queremos borrar es, digamos, el mal manejo que se da en las universidades, ¿no?, por ciertos temas políticos que a veces se introducen. Esto que acaba de mencionar es parte de la discusión que habían empezado en el anterior Congreso de una revolución técnica y científica. ¿Es parte de eso? Sí, es parte. Es el nuevo modelo educativo que se centra en 4 funciones, fundamentalmente. ¿Cómo funcionaría esto en la práctica? ¿Podría explicarnos cómo tendría que funcionar esto en la práctica? Sí, por ejemplo, cuando hablamos de investigación, ciencia y tecnología, es decir, las mismas deben estar orientadas a resolver problemas de la sociedad, cosa que no se ha hecho hasta ahora. Nosotros tenemos que identificar problemas. Por ejemplo, lo que yo mencionaba, por ejemplo, la presencia de tierras raras en el yacimiento de Maicocota. ¿Cómo hacemos eso? Resolvemos ese problema, estamos dando solución y estamos resolviendo a la demanda de contexto. Otro aspecto, la interacción social, es decir, no solamente es transmisión de conocimiento de las universidades a la sociedad, sino debemos ser parte de la sociedad, es decir, cómo interactuamos. Entonces son varios aspectos que no lo hemos podido, digamos, consolidar. Esto todavía no está en práctica. Todavía no está en práctica, ¿no? Entonces estamos buscando, porque antes, por ejemplo, se hablaba de investigación para el desarrollo, y ahora ya se habla de innovación más. Es decir, los profesionales ahora deben ser capaces de innovar. Es decir, antes, por ejemplo, pues bueno, en las universidades nos formaban para ser parte de una empresa, ¿no es cierto?, prestar servicio en ese sentido, pero ahora se tiene que orientar a una innovación, que ellos tienen que ser generadores de empresas. Eso es lo que nos está haciendo falta. Pero ¿cómo poder entrar en ese proceso? Necesariamente se necesita un análisis y una reglamentación, ¿no es cierto?, de los procesos que se tiene que llevar adelante. Bien, le planteo un problema. Mire, tantos años que hemos hablado de industrialización, el Código Minero del año 65 por primera vez habla de industrializar la minería en el país, el Código Minero del 1965. Y desde entonces han pasado tantos años, hoy estamos en 2026, el anterior o la vigente ley minera también habla del objetivo de industrializar la minería. Y para esto la Constitución manda que el Estado tiene que captar la mayor renta minera, entre regalías mineras, impuestos mineros, para destinarlos a esa industrialización. Y el Estado tiene que conducir esto. Pero mire, ni siquiera hemos podido instalar una refinería de zinc en Oruro,
una refinería de zinc en Potosí. Tenemos apenas una sola fundición, la fundición de Vinto. ¿Cómo resolver este problema de la industrialización? Las universidades tienen carreras de minería, las universidades tienen carreras de derecho en cuestión de legislación, pero en este momento este es un problema serio. La minería hoy está moviendo entre 6.000 a 9.000 millones de dólares, no bolivianos, dólares. Sí. 6.000 a 9.000 millones de dólares año está moviendo la minería. Pero ¿cómo captamos, cómo nos beneficiamos de eso? Ingeniero, este es un problema serio y de fondo en el país, tomando en cuenta que ya no hay gas o hay muy poco gas para exportar y necesitamos en este momento dólares para el país. Yo quiero partir de un análisis. En este momento, el gobierno tiene que tener pues una visión de país que quiere. Si yo no tengo una visión de país, ¿cómo quiero que sea mi país? Estoy perdido pues. Y a partir de ahí, todo se desarrolla en función, digamos, de alcanzar esa visión. El gobierno nunca ha apostado, por ejemplo, por la industria minera. Nosotros hemos quedado rezagados. Chile ha adelantado bastante, siempre ha estado adelante. Perú, que nos ha llevado hasta Argentina, está mejor que nosotros. Pero el gobierno por ejemplo, yo me acuerdo, estuve leyendo el plan de trabajo del presidente Morales. Se hablaba, por ejemplo, de la refundación de Comebol. Sí. Y nunca se ha hecho. Estaba ahí delineado sus políticas de cómo lo iba a hacer, pero para nada. Es decir, lo han dejado a un lado la minería y se han abocado más a la explotación del gas, ¿no es cierto? Y ahora recién se dan cuenta cuando deberíamos nosotros haber entrado a un proceso de explotación minera que nos permita sacar utilidades y pues sacar adelante el país, y eso no lo han hecho. Ahora, obviamente, las universidades, cuando no hay el apoyo del Estado, también pues están, como se dice, en el desierto, ¿no es cierto? Es decir, sin saber qué hacer, sin tomar un rumbo. Ese es el problema que tenemos en este momento. Yo pienso que las políticas de gobierno tienen que estar, digamos, con esa visión de cómo genero, digamos, utilidades. Entonces, y un espacio es la minería, ¿no? Bien. Para entender un poquito más esto que nos acaba de explicar, volviendo al esquema que usted nos ha planteado, ¿cómo esquematizaría usted? Usted dice, el nuevo modelo académico es este, tiene la formación integral humanística, tiene la parte de innovación, tiene todos estos 4 elementos. ¿Cuál es ahorita el modelo académico? En palabras muy sencillas para que la gente nos pueda entender. ¿Cuál es el modelo académico que está vigente en las universidades del país? Lo que queremos es formar profesionales íntegros, formar para la vida y el trabajo fundamentalmente. Con esto que está... Con esto, sí. Eso es lo que se busca, ¿no es cierto? Ahora, sobre esa base, obviamente, tienen que desarrollar lo que es investigación, ciencia, tecnología, etcétera, interactuar con la sociedad y es más, impulsar a que las gestiones de administración de empresas se los haga con transparencia, ¿no? Y eso es lo que hace falta. Hemos perdido valores y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, sí, pues bueno, se pretende rescatar. Entonces, el profesional que va a salir con este modelo académico va a tener el perfil que usted acaba de mencionar, ¿sí? Sí. Bien. Y, ingeniero, mire, hay un problema serio. Veo listas de la Universidad San Francisco Javier, veo listas de esta universidad y de otras más, y hay pocos inscritos en las carreras. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los estudiantes no se inscriben a las carreras? He visto como 12 o 13 carreras de la San Francisco Javier con 9 alumnos, con 20 alumnos, con 30 alumnos. ¿Esto está pasando en todas las universidades? ¿Y por qué? A ver, para crear una carrera se tiene que hacer un análisis de contexto, ¿no? Que te permita hacer un análisis del mercado profesional. Si no hay mercado profesional, pues bueno, nadie se va a inscribir, ¿no es cierto? Hay muchas carreras, por ejemplo, que forman, por ejemplo, en el área de sociales, hay muchos profesionales de derecho, ¿no es cierto? Y los espacios ya están copados. En derecho. Correcto, y hay así algunas carreras. ¿Y en minería cómo está? En minería está abierto, en realidad en este momento lo que hay es déficit de profesionales.
Yo tengo la experiencia de que algunos de los estudiantes de quinto año, bueno, tentados por los sueldos que se dan, se han ido muchos a Chile y al Perú. En Chile están pagando bien. Están pagando y en Perú muy también. Bien, en Perú también. Acá también, ¿no es cierto? O sea, profesional, o estamos hablando incluso solamente de egresados, sin haber hecho su defensa de proyecto de grado o tesis de grado, ¿no es cierto? Ya se van a trabajar a las empresas privadas. Pero en las otras carreras, no. En las otras carreras me parece que no. ¿Ustedes han hecho un diagnóstico, un análisis de esto? ¿Por qué? No, no hemos hecho. No hicimos a nivel de sistema. Y las universidades tienen una instancia de retroalimentación, es decir, yo he formado en todos estos años 15.000 profesionales en tal área, 20.000 en tal área, y de estos tantos han conseguido trabajo. Hay una instancia de retroalimentación que diga, caramba, estoy formando bien, estoy formando para el mercado y están consiguiendo trabajo. Ese punto se debería haber tocado en las reuniones académicas nacionales, pero lamentablemente no se ha hecho eso. Es una debilidad que hemos tenido. Algunas universidades sí hacen un seguimiento de sus egresados, donde están trabajando, etcétera, que les permite un poco modificar, digamos, su plan curricular, etcétera, mejorar en función a las debilidades que han encontrado los profesionales, etcétera, pero más allá, digamos, un estudio así integral no se ha hecho. Ahora bien, hay un modelo académico actual y hay ese modelo académico que va a entrar en vigencia. No sabemos si este año, el siguiente año, el subsiguiente año. ¿Qué se requiere, qué se necesita para ingresar de este modo de enseñanza-aprendizaje a este otro? ¿Qué se requiere? ¿Qué se exige? Primero, el modelo tiene que estar bien elaborado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que persigue en realidad el nuevo modelo educativo del sistema de la Universidad Boliviana? Ya están, digamos, la parte teórica. Ahora, eso hay que operativizar. ¿Cómo se operativiza? Con los modelos académicos en cada universidad. Y eso se desprende a las carreras. Entonces, cada carrera tiene que hacer ese diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, sobre esa base va a existir modificaciones a las mallas curriculares y todo ese proceso, ¿no es cierto? Pero eso tiene que estar enmarcado sobre la base de un diagnóstico que se tiene que hacer necesariamente del mercado de una determinada carrera, ¿no? Bueno, usted no es más presidente del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. ¿Qué desafíos tienen las nuevas autoridades? ¿Qué cosas están pendientes de hacer de manera urgente desde el CUB? En este momento le decía que el 14º Congreso no ha terminado de trabajar en dos comisiones, la comisión académica, que es la más importante, y la comisión de desarrollo institucional. En esta comisión se tiene que revisar, por ejemplo, lo que es el estatuto orgánico del sistema de la Universidad Boliviana. Entonces, y dentro de ese estatuto, obviamente, están muchos aspectos que delinean el accionar, ¿no es cierto?, de toda una gestión académica en todo el sistema de la Universidad Boliviana. Y eso hay que hacer un análisis detallado de todos los procesos, ¿no es cierto?, hablando de la gestión, digamos, académica, investigación, interacción y todo ese proceso que anteriormente he explicado, ¿no? Bien, hemos conversado con el ingeniero Freddy Mendoza Espinosa, expresidente del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, diríamos el máximo representante de todas las universidades del país, sobre los desafíos económicos y los desafíos académicos de las universidades de Bolivia. En lo económico, un déficit grande, nos ha dado un ejemplo él, de los 4.700 millones de bolivianos que se requieren para pagar sueldos, para hacer investigación, para el funcionamiento de las universidades. Hoy se tiene un déficit de aproximadamente más de 1.000 millones de bolivianos. ¿De dónde consiguen las universidades este dinero faltante? Es realmente para pensarlo. Algunas universidades han emprendido tareas de mejorar sus ingresos propios, otras en cambio están más en las negociaciones con el gobierno y de hecho las universidades tienen que resolver de manera conjunta este grave problema. El caso de las universidades San Andrés, Gabriel René Moreno y también las del eje central en general son
el camino son las que tendrían que, diríamos, dan el derrotero, el sendero para seguir esos pasos, para conseguir un poco más de presupuesto y para lograr, por un lado, sus experiencias de conseguir financiamiento externo. En lo académico, el ingeniero nos ha presentado de manera general el nuevo modelo académico, la enseñanza-aprendizaje, cómo tiene que ser el nuevo profesional. Y para esto hay varios requisitos. Estos son desafíos, tanto en lo académico y en lo económico en las universidades. Ingeniero, sus palabras finales y su despedida. Bueno, en realidad, pues bueno, el tema es bastante preocupante, sin embargo, espero que el nuevo comité ejecutivo pueda encarar este tema del presupuesto extraordinario, porque si no, las universidades tienden a cerrarse y eso va a ser bien complicado. Y es más, el artículo 92 de la Constitución Política del Estado establece que el Estado tiene la obligación de otorgar el presupuesto necesario para las universidades para que estos puedan funcionar eficientemente. Muchas gracias y vamos a volver en cualquier momento. Un abrazo fuerte en el programa Hagamos Democracia. En los siguientes días también estaremos hablando, haciendo seguimiento a esto que nos acaba de decir nuestro invitado, hablando con universidades como la Tomás Frías, la Técnica de Oruro y la Nacional Siglo XX aquí en el departamento de Potosí. Muchas gracias.